Bueno, entonces, les digo, empezamos a abordar esta cuestión o este segmento de literatura como tal y empezamos de manera concreta con los géneros literarios, ¿no? De forma específica. Entonces, ojo, ya saben, lo que nos interesa sobre todo de los géneros literarios es recordar de forma esencial sus características, es decir, cómo puedo identificar yo que un texto es narrativo o que pertenece al género épico narrativo o que pertenece al género lírico poético. Sobre todo esos dos, porque el género dramático, pues ya sabemos que no nos interesa realmente para cuestiones de su examen, entonces nos vamos a enfocar en esos dos primeros géneros que mencioné. Eh, y obviamente en su examen no es como que les vayan a preguntar de manera concreta si el texto pertenece a uno u otro género, ¿no? Más bien nos interesa recordar qué tipo de elementos podemos encontrar en los géneros líricos o en los géneros narrativos de manera concreta, ¿no? Porque ya saben que ahí de pronto pues establecen preguntas específicas con respecto a ello, ¿no? Tipo los tipos de desenlace, los tipos de personajes, los tipos de narradores, eh, la característica de la temporalidad, a veces les preguntan en qué momento sucedió tal acción, ¿no? Que eso, pues a veces es como muy obvio, es muy evidente porque tiende a ser una respuesta que se basa en lo literal del texto, pero bueno, finalmente son aspectos que se van desarrollando o que se van planteando en sus preguntas, ¿no? No de forma teórica, pero sí identificar estos elementos dentro del texto mismo, ¿vale? Entonces recuerden, los géneros literarios son, pues es una clasificación o es una catalogación de todos los textos que son específicamente literarios. Por textos, perdón, literarios nos estamos refiriendo de manera concreta a todos aquellos que ya guardan una serie de características en común. O sea, yo les pregunto, dentro de los géneros literarios, podríamos encontrar una noticia, podríamos encontrar un ensayo, podríamos encontrar una reseña, por ejemplo. Evidentemente no, porque este conjunto de textos tienen una serie de características que los diferencian en su totalidad de los géneros literarios, ¿no? Recuerden que para que un texto pueda considerarse dentro de los géneros literarios, debe poseer características estructurales muy concretas, temáticas, pero sobre todo estructurales, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los géneros literarios, nos interesa mucho eh, la cuestión del tipo de lenguaje, que tiende a ser un lenguaje justo más literario o más poético. Es un registro muy particular o es un registro muy específico en cuanto a los géneros literarios. La presencia de elementos muy concretos. En el grupo de Classroom en el que estoy, aún no me aparecen los ejercicios. Estoy en el grupo llamado Seminario 2023-2024 Anexo. Qué raro, Flores, pero estoy seguro de que si buscas mejor, los vas a encontrar, porque sí ya están todos, ¿no? Si alguien más lo checa en el de Anexo, pero les reitero, ya están todos ahí. Recuerden que están todos juntos, ¿no? Están juntos los de teoría, perdón, y están juntos los de ejercicios, los prácticos. Entonces, sí te debe aparecer por ahí, nada más lee con detenimiento, chécalo con detenimiento y los vas a encontrar, ¿vale? Bueno, entonces volviendo a lo que les estaba planteando, este, pues eso, ¿no? Finalmente, lo que produce o nos permite generar este conglomerado de géneros o estos géneros literarios, pues es la presencia de un lenguaje un tanto más metafórico, las intenciones también, ¿no? Porque los textos literarios tienen como más una intención de contar historias, de expresar emociones, de expresar sentimientos, entonces hay ciertas funciones del lenguaje presentes ahí y ciertas formas del discurso, ¿no? Entonces, nada más para resumir estos aspectos, lo vamos a agregar aquí a manera de nota rápidamente. Ahí está. Los géneros literarios presentan discursos mayormente narrativos y descriptivos, así como funciones del lenguaje
emotivas, ¿no? Estos serían, de manera concreta, algunas de las esenciales características sobre los distintos géneros literarios, ¿no? Bueno, a su vez, como ya les explico aquí en esta diapositiva, también los distintos géneros literarios pueden subdividirse o presentar distintos subgéneros, donde justo cabe en el cuento, donde justo cabe la leyenda, el mito, la fábula o los sonetos, las odas, las elegías, etcétera, ¿no? Todos estos que ya hemos llegado a comentar en otras ocasiones y que seguramente ahorita vamos a recordar rápidamente. Pero entonces el punto es que ustedes identifiquen estos elementos más básicos o esenciales sobre los géneros literarios, ¿vale? Bien, pasemos a la siguiente diapositiva y aquí les presento un cuadrito comparativo que ya hemos revisado en otras ocasiones y que nos permite de todos modos establecer como esta cercanía o esta comparación, justo relación entre los dos géneros que nos van a interesar en particular, que ya les decía hace un momento, es específicamente el épico narrativo y el lírico poético, ¿vale? Entonces se los voy a señalar o enmarcar aquí que vamos a dejar de lado al dramático y nos vamos a enfocar, perdón, o a concentrar en el épico narrativo y en el lírico poético, porque son los que vienen como tal en sus exámenes. Bien, empezando por una definición para ambos géneros. Recuerden que, y aquí ya vamos mencionando algunas características o propiedades de los distintos géneros que nos interesan y que vamos a ir observando con detenimiento, ¿no? Eh, Sobre lo épico narrativo, es un relato, como ya habíamos dicho, ¿no? Y un relato implica una sucesión de acciones. Esta sucesión de acciones, recuerden que están realizadas o se llevan a cabo por personajes y estas acciones se suscitan o se presentan de manera concreta en un tiempo y un espacio determinados, ¿vale? Entonces ahí ya estamos comentando lo más básico que estábamos mencionando hace un momento, lo del relato, una sucesión de acciones, la idea de los personajes, la existencia de personajes, ustedes tienen que identificar que existen estos elementos que realizan las acciones, que pueden ser, ya saben, principales, secundarios, etcétera y la sucesión temporal, ¿no? El momento en el que se van realizando estos elementos o estas acciones y el lugar, ¿no? De manera concreta. Entonces ahí tendríamos de forma específica en cuanto al épico narrativo. El propósito, o sea, o la finalidad más exacta, ya sabemos que es contar una historia o narrar de manera concreta una historia en cuanto al género épico narrativo. Elementos que nos interesan son básicamente el narrador, que estaremos recordando que existen distintos tipos de narradores en un momentito más. Los personajes también nos interesan particularmente porque luego hacen preguntas en cuanto al tipo de personaje de manera concreta también, entre otros, ¿no? Como el argumento, el tiempo, el espacio, la descripción. Les digo, todos estos los vamos a ir viendo o mencionando de forma más concreta no ahorita, pero para la clase que tengamos entre semanas seguramente, ¿no? En cuanto a su estructura, recuerden que hay un planteamiento que es como una forma de introducción, donde ahí vamos a identificar cómo se presenta la situación, se presenta los personajes, nos dice quiénes son los otros elementos que actúan ahí, dónde se desarrollan mayormente las acciones, nos describen los espacios, ¿no? Entonces ahí se llegan a encontrar de forma más concreta de pronto las descripciones por medio de las presentaciones de los distintos elementos, ¿no? Luego viene el desarrollo, que el desarrollo pues es básicamente esta sucesión o este planteamiento en el que, ojo, recuerden que en el desarrollo se encuentra de manera específica el nudo o el clímax, como también lo podemos llegar a llamar. Digo, más bien, el desarrollo se puede llamar nudo también, y dentro del nudo o del desarrollo encontramos el clímax. Aquí se los comento porque de repente les llegan a preguntar sobre eso, ¿no? Sobre la cuestión del clímax de manera concreta. Entonces se los voy a agregar por acá y recuerden que entonces, ¿qué es el clímax? El momento más álgido, donde sucede aquello que es lo más relevante dentro de la narración y que dará un giro de 180 grados al aspecto narrativo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá. Es el momento más álgido y por álgido nos referimos como a, pues, donde sucede la mayor tensión, donde sucede lo más relevante, ¿no? El momento más álgido de la narración, donde sucede
aquello que produce un giro en el hilo narrativo, vamos a poner, ¿vale? Y les reitero, esto está dentro del desarrollo o dentro del clímax de manera concreta. Profe, ¿el relato de continuidad en los parques podría entrar en épico narrativo? Efectivamente, esto al final es un cuento. eh, Aquí tenemos los tipos de textos que forman parte de lo épico narrativo y justo tenemos aquí, ¿no? La novela, el cuento, la epopeya, entre otros. Entonces, el cuento o el relato de continuidad de los parques, justo es eso, es un cuento y por sus características lo podemos incluir dentro de este género, ¿no? Dentro del género épico narrativo de manera concreta. Si lo piensan de forma específica, podemos identificar a los personajes que son el esposo, la esposa y el amante, ¿no? Que son finalmente relevantes. Eh, el tiempo, chicos, que en la pregunta de las que han realizado con respecto a este textito, en algún momento les han preguntado cosa, ¿no? Y entonces ustedes, obviamente implica que hagan una lectura detenida o atenta